Silva, quien es abogado con más de 21 años de experiencia y notario público con más de 4 años de experiencia. Doctor Cori, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los aplausos al recibimiento y sobre todo por la invitación, por la iniciativa que además en este momento aprovecho para saludar de la Cámara Cusqueña Inmobiliaria, que es una gratísima noticia en el mundo de los que manejamos el tema inmobiliario, el derecho civil, notarial, y vuestra iniciativa creo que ha llenado o va a seguir llenando un espacio que se encontraba sin atención en el Cusco y estamos haciendo sinergia en ese sentido. Correcto. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. César, bienvenido, hermano. Gracias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo. Agradecerle, doctor, por su tiempo, por sumar a esta iniciativa, como usted bien dice. Estamos muy contentos de que esté acá. Y bueno, iniciamos, por favor. Vamos a tratar de que esto sea ameno, pero que, claro, que no pierda la esencia, que es tratar de comunicar y tratar de dar valor. Básicamente es eso, ¿no? Doctor, ¿quién es Cori Paulet? Cuéntenos un poquito. Quisiéramos conocerlo primero como persona, por favor. Gracias. Bueno, de repente algunos me conocen, voy a empezar diciendo que soy, digamos, el notario TikToker, ¿no? Estoy ahí haciendo videos, moviendo redes en el tema de la notaría y los asuntos, como hemos denominado esa pequeña saga en TikTok con los videos de derrotar mitos en los servicios notariales, ¿no? Porque muchas personas, creo que el común denominador de los usuarios y los ciudadanos piensan que el notario es una persona absolutamente independiente, libre de todo control, supervisión, y eso es mentira. O sea, la gente piensa que puede ir a la notaría y hablarle bonito, perseguir al notario, ¿no? Y le va a exonerar de un requisito, de un impuesto, porque depende cuán bien o cuán mal le caes. Y no es así. En realidad, el notario tiene una supervisión muy dura, muy férrea, por parte primero del Colegio de Notarios y después del Ministerio de Justicia, a través del Consejo de Notariado. Y es por eso que muchas veces salen descontentos los usuarios, porque tenemos que ser exigentes en el cumplimiento del marco legal, primero para hacerlo bien y en segundo lugar para no meternos en problemas. Pero yendo a lo que preguntabas, ¿quién es Cori Paulet? Yo lo primero que quiero contestar es que soy un buen tipo. Soy una buena persona. Sí. Hace algunos años, hace 2 años era un gordito con achón, ahora estoy un poco más blanquito, pero soy un buen tipo, de buen corazón, noble, sincero, por supuesto con marcadísimos defectos, ¿no? Pero creo que con superiores virtudes, así que creo que esa es mi definición. Qué lindo, doctor. Muchísimas gracias por ello. Sí, es lindo poder conocerlo un poco más y conocer justamente a la persona, ¿no? Que es lo que importa. Quisiera ahondar un poquito más en su tema profesional, ¿no? ¿En qué momento es de que a usted le nace ser abogado y luego ser notario? Quizás hay una anécdota, algo que nos pueda compartir. Bueno, sería maravilloso que yo pueda decir que me nació ser abogado. En realidad, nunca no me nació, sino me encontré con esta maravillosa actividad de profesión en el camino. Y ustedes dirán, ¿cómo así te lo encontraste? Ante la imposibilidad de dedicarme a otra cosa. ¿Cómo es eso? Yo estaba en ese periodo que seguramente algunos han atravesado entre los 17 y los 18 años, en lo que uno no sabe qué hacer con su vida y que fundamentalmente no quiere hacer nada con su vida, ¿no es cierto? Quiere estar divagando, perdiendo el tiempo, tocando guitarra, como tocaba yo, con el pelo largo, como lo tenía yo, y con un arete, como lo tenía yo. ¿Sí? Y claro, en franca y abierta rebeldía con mi madre, y con muchísimos problemas por esa falta de decisión en la vida. Y mi mamá en algún momento, no sé cómo, no recuerdo cuándo, encontró la manera de convencerme de que postule a la universidad y postule a la carrera de Derecho de la Universidad Lima, en la mamá. Y yo le hice caso, no sé cómo, francamente. No sé cómo, porque yo estaba totalmente decidido a no estudiar, en la experiencia de mi vida. Y
Cuando mi mamá me convence, postulo, por supuesto, ingreso y pasa pues el milagro de mi vida, ¿no? Pasa el milagro de mi vida, así textualmente. Porque yo me voy a las 6:30 de la mañana de mi casa a mi primera clase de Derecho, que era a las 7 de la mañana, creo que era la clase de Introducción al Derecho, y yo regreso a las 6 de la tarde a mi casa convencido que había encontrado el camino en mi vida. Totalmente convencido que había encontrado algo para hacer en mi vida, por dos razones. Primero, los que ya son de repente un poco más de 40 años como yo, había encontrado el enganche entre lo que me gustaba en el colegio, que era educación cívica, no sé si alguien se acuerda, no se sabe, la Constitución y esas cosas, engarzado con el derecho, y dos, encontré mi otra pasión, encontré a los políticos en la universidad. Encontré a los dirigentes, encontré pues, gente de los partidos, comenzamos a hablar prácticamente de inmediato y me encantó la carrera y fui feliz a las 6 de la tarde en mi casa. Y a partir de eso no lo dejé y me dediqué de lleno a este camino que seguramente me salvó de otros malos caminos, que me permitió realmente dedicarme a algo en lo que luego de 21 años, luego de 20 años, creo que más o menos he podido hacer algo bueno con mi vida y aprender y practicar más o menos eficientemente el derecho. Claro. Hemos notado también de que sí, usted está muy metido en política también. Más o menos, mira, a raíz de la campaña del Colegio de Abogados que asumimos el año pasado, como una promesa que estaba pendiente muchísimos años atrás, yo me he reencontrado con la política, de la cual me había alejado precisamente por hacer un arduo trabajo en la preparación académica, en cultivarme académicamente. En la universidad, bueno, hasta acá mi amigo Gilberto Lucana, que no me deja mentir, hemos estado pues, en el Centro Federal con él, más de una ocasión, yo fui vicepresidente. Antes de egresar fui presidente de la Federación Universitaria de la Universidad Andina. Hacíamos política sin partido en ese momento y en esas alturas yo todavía era de izquierda, aunque considero que mi corazón todavía es de izquierda, pero ya mi discurso es pues, netamente liberal, ¿no? Y después de eso, por la práctica profesional y por la necesidad de avanzar en la vida, de estudiar, me alejé totalmente 24 años del asunto político, no quise nunca más, o no tuve tiempo para entrar en el tema, pero siempre está la pasión ahí, siempre está el gusto, y aunque no se hacía militancia, no se hacía política directamente, siempre se conversaba y se debatía con los amigos, y esto de la campaña del Colegio de Abogados me ha permitido reencontrarme con esa otra pasión, y creo que lo hemos hecho bien, aunque nos faltaron unos cuantos votos para ganar la elección, pero eso también nos ha permitido abrirnos otras puertas para posible actividad político-partidaria directa, ¿no? Así que veremos qué pasa más adelante. Éxitos. Los siempre unas acciones que llevan a otras, más que las puertas de hecho se van a abrir. Doctor, cuéntenos un poquito qué obstáculos quizás usted ha atravesado en este tiempo cuando ha sido notario. Bueno, me voy a ir un poco más atrás. A mí la vida, aunque no parezca, porque ahora se ve el resultado, no el esfuerzo y no de dónde ha salido uno, no ha sido una vida sencilla en mi niñez y en mi adolescencia. Como yo les digo a algunos amigos, personas que me hacen esa pregunta, yo he salido del partidor mucho más atrás, con unos cuantos cuerpos de desventaja en la vida, ¿no? No vamos a entrar en detalles, todo eso, pero lo que a uno le cuesta 5 de esfuerzo, a mí me ha costado 15 para remontar esas desventajas. Sí, creo que eso es lo más bonito. Sí, porque uno aprende a esforzarse, a ser disciplinado y a valorar, porque finalmente se logra con mucho esfuerzo. Y bueno, claro, por supuesto lo disfrutas, ¿no? Y con mucho gozo. En el mundo notarial, dificultades, yo me he encontrado con dos. Primero, cuando estaba como notario en Sicuani, me costó muchísimo intentar adaptarme a la idiosincrasia que estaba plasmada en Sicuani,
a raíz de una deficiente práctica notarial que había acostumbrado a la población de la provincia a no exigir impuestos, no exigir bancarización, formalidad, etc., ¿no? Entonces, cuando tú vienes a hacer las cosas bien, de manera responsable, no quieres meterte en problemas, te estrellas contra esa realidad y es muy difícil. Son muy pocas las personas que en medio de ese clima generalizado de más de 40 años de ese tipo de práctica, te tocan la puerta para demandar tu servicio notarial. Entonces era algo por lo que teníamos que luchar constantemente. Ese era el primer problema que a mí me causó mucha extrañeza. El segundo es que en este mundo notarial, ya hablando, digamos, en mi estancia casi de un año acá en Cusco, en Huanchat, es de que hay muchísima resistencia en este mundo a tener puntos de vista, interpretaciones y prácticas diferentes. Y sobre todo, hay mucha resistencia de ver al despacho notarial, a la notaría como tal, no al notario, a la notaría como tal, como un establecimiento cualquiera que está en el mercado, ¿correcto? Y que por lo tanto necesita hacer prácticas comerciales, algo que ya lo dijo no Cori Paulé, sino que lo ha dicho Indecopi. Ahora tiene un informe de abogacía de la competencia en el servicio del mercado de servicios notariales. Tiene que haber publicidad, calidad de atención al usuario, entre otras cosas que permitan fomentar una verdadera competencia donde el que quiera hacer de mejor manera las cosas con mayor modernidad y comodidad será el preferido en el mercado. Pero eso todavía es muy resistido entre los notarios en este mundo de la actividad notarial. Todavía tenemos, por ejemplo, un código de ética, un código que marca la actividad notaria, creo que es del año 96, algo así, que prohíbe hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, así un establecimiento, por más cautivo que sea su mercado, es imposible que desarrolle como debería ser y dos, que vuelva a engancharse con las necesidades y con los puntos de vista de la población, porque para nadie es un secreto que la actividad notarial está sumamente divorciada de el beneplácito y satisfacción de su público usuario, ¿no? Más bien es una actividad muy resistida, muy criticada, ¿no? Entonces, si no damos paso a esos nuevos puntos de vista, va a ser muy difícil que se modernice la actividad y podamos, digamos, reencontrarnos con un buen concepto por parte de nuestros usuarios. Claro, doctor. También lo que comentaba, ¿no? El tema de la idiosincrasia. Muchas veces es muy complicado cambiar la idiosincrasia que ya está interpuesta en la ciudad. Y por ese comentario que hace, me nace la pregunta, ¿cómo usted, desde su posición de notario, desde su notaría, está trabajando para poder cambiar eso? Bueno, nosotros hemos querido hacer algo un poquito mejor y de repente algo un poquito diferente, en donde podemos, ¿no? Desde ese punto de vista un poquito más moderno de atención, de comunidad, de sistemas, porque claro, por la parte legal eso no es manejable, eso es totalmente inflexible. No se puede dejar de pedir documentos, bancarizaciones, impuestos, etc. Eso va a ser transversal, una notaría seria, ¿cierto? Pero sí, alguna vez, que a mí me ha pasado como usuario de una notaría, porque ustedes saben que los notarios no podemos hacer nuestros propios actos. Entonces me ha tocado ir a hacer cola a una notaría X en Cusco y claro, quemarme la cara haciendo cola en el sol, en la calle, hasta que pueda llegar primero al umbral de entrada a la notaría y después otro tramo de cola adentro y parado en el sol y alguna vez en lluvia. Cuando yo dije eso el año pasado, por supuesto que estuve totalmente satanizado, ofendido, ¿no? En fin. Pero bueno, partiendo de esa propia experiencia, es que yo dije, cuando abra el Huanchat, ya con una visión clara, lo primero que necesito es que la entrada sea de otro tipo. O sea, que la gente, por más afluencia que tenga, no necesite hacer una cola afuera, que por lo menos pueda hacerla adentro. Y en la medida del espacio posible, que es lo primero que quiero hacer, puedan hacer su cola sentados, no parados. Que no se quemen la cara, que no les caiga la lluvia, que no a mí, ¿no? Entonces,
tratamos de contratar el local más grande dentro de la incertidumbre que es abrir un establecimiento al público, porque no sabes cuánto vas a producir, cuántos son tus gastos fijos, o sea, es incierto. Y luego, al ver que había, digamos, cierto punto de equilibrio como negocio, porque insisto, tiene que verse empresarialmente, que sí podías cubrir un punto de equilibrio, estas cosas, comenzar a invertir en más personal, en más sistemas, en más escritorios, en más sillas. Y bueno, ahora pues en mi notaría no es necesario hacer una cola primero parado, por regla general, ya cuando hay mucha afluencia en la hora loca, como le digo yo, que es al mediodía o a las 5 de la tarde, donde está full la notaría, por lo menos la puedes hacer parada, pero bajo techo, ¿no? Y además hemos implementado un sistema de turnos como un banco, ¿no? Entonces entras en una pantalla de turnos, sacas tu turno, vas, te sientas en las bancas y el televisor te está proyectando videos para que te rías, escuches música, pues hasta que te llamen, ¿no? Porque es sumamente tedioso esperar, a nadie le gusta esperar. Y esa comodidad creo que ha impactado, ha gustado a la gente y eso es un punto de vista diferente de lo que se hace normalmente en ese tipo de servicios, ¿no? También hemos abierto la posibilidad de pagar vía transferencias interbancarias, romper con el clásico pago del efectivo en una ventanilla, y algo creo que es lo más importante que he marcado yo en la apertura de la notaría. Como ustedes han visto, si es que han ido a la notaría, mi equipo de trabajo no supera los 26 años. Todos son egresados de Derecho, fundamentalmente de mi alma mater, la Universidad de Lima, y todos son jóvenes. Y eso tiene dos repercusiones. Primero, no están aburridos como los cuarentones como yo, ¿no es cierto? Que ya les pesan los problemas y los errores de la vida. Y dos, están ávidos de aprender, de crecer, de aprender, ¿sí? De mejorar. Y eso es algo valioso que se transmite en nuestro servicio. Y en segundo lugar, satisfactorio para mí, porque es su primera oportunidad laboral, cosa que es muy difícil, muy difícil. La mayoría de abogados jóvenes no está empezando en un trabajo dependiente, está empezando en el litigio y en algo que está escaseando sumamente, que es el litigio, ¿no? Y finalmente, cuando quieren ir ya a tener un buen ingreso y un sueldo, no hay experiencia laboral. Entonces, eso me ayudan ellos con su ímpetu y yo les ayudo con la oportunidad. Porque, claro, podría contratar seguramente gente mucho más cuajada, con más experiencia, pero van a estar otra vez así reflexionando, con mala cara, teniendo mala la gente, eso no conviene, ¿no? Siempre dicen que la cultura organizacional de la empresa se basa en base a entonces es el claro reflejo ahora. Creo que usted ha sido la primera persona, la primera notaría que puede implementar todo lo que funciona. Y claro, ha sido un alivio inmenso para todos los usuarios, creo que vamos a notarías. Sí, había una demanda embalsada, ¿no? La propia escasez de despachos notariales con lo que terriblemente pasó en la pandemia y al fallecimiento de nuestros notarios más longevos. Pero en segundo lugar, creo que la visión es diferente. Sí. La visión que tenemos puesta en la notaría. Y rescato algo también, usted indica que hay que ver la notaría como lo que es, o sea, es una empresa. Y eso implica reinversión, implica estructura, implica lo que usted implementa, ¿no? Tecnología, modernidad, y de verdad, felicitarlo por eso. Muchas gracias. Doctor, cuéntenos un poquito para los que no sabemos, ¿cuál es el proceso para poder postularse a la notaria? ¿Qué se hace? Háblenos un poquito antes, por favor. A ver, acá vamos a poner el dedo en la llaga en principio para que quede claro. Hay de todo tipo como en toda actividad. Estoy seguro que ustedes, como yo, alguna vez han escuchado que hay que pagar X monto para hacer un negocio. ¿Cierto? Sí, no vamos a ocultar. Sí. Pero depende, pues, de ejercer. ¿Quieres mentirte a ti mismo? Saca tu préstamo, anda, paga quien te está pidiendo. O si quieres hacer las cosas bien, para tu propio orgullo y satisfacción,
pues tomas el camino adecuado. Para ingresar por la puerta grande al notariado, sin maniobras subrepticias, pagos o cosas así, que no sé si serán solo un mito o si realmente serán así, hay que prepararse muchísimo, muchísimo. Yo he tenido la suerte, claro, ha sido el resultado de muchos años de preparación, de haber sido juez superior titular y presidente de la Corte, Madre de Dios, a los 36 años. Yo he sido juez superior titular más joven del Perú. No sé si en algún momento se romperá el récord, pero es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque la edad mínima para ser juez superior titular es 35 años. Entonces, no sé si habrá en algún momento. Pero bueno, ojalá que sí, porque no es que yo me quiera dañar la récord, sino más bien si hay alguien que me supere. Y yo pensé que la preparación y los exámenes del ex Consejo Nacional de la Magistratura y todos esos rigores eran lo más bravo que podías atravesar en el Perú para conseguir un alto cargo, un buen desarrollo profesional. Hasta que yo dejé por la pandemia la carrera judicial que yo ejercía en Madre de Dios, mi familia estaba acá, en Cusco, y bueno, pues, sencillamente como me querían obligar a que yo me quede, Madre de Dios, pudiendo hacer teletrabajo y abandonar a mi familia y mi hija acá de 7 años, me pareció inhumano, de esas cosas bárbaras que tienen todo el judicial inexplicables, así que les tiré el cargo en la cara y me fui. Y yo ya me había inscrito previamente a un concurso de notarios que se había paralizado por la pandemia, mientras yo era magistrado. Porque quería avanzar mucho. Y cuando ese concurso se reactivó, pues previamente me di la molestia de revisar el balotario, porque es un balotario, pero es un balotario total. O sea, tenemos desde derecho constitucional hasta pérdida de dominio. Pasas por tributario, laboral, civil, registral, minero, tributario, administrativo, comercial en sus dos vertientes, societario y título de valores, y encima el vetusto Código de Comercio de 1914. ¿Ya? Son prácticamente todas las disciplinas jurídicas, de las que hay que saber suficiente. Claro, no hay que llegar a ser experto en materia minera, en materia tributaria, pero hay que saber, porque eso es lo que todos los días se maneja en la notaría y tienes que estar preparado, ¿no? Son demasiadas materias. Entonces, cuando yo vi eso, dije, Dios, perdón. Disculpe. Entonces, cuando yo vi el balotario, en principio era sumamente extenso, me di cuenta que la experiencia no iba a ser como la de la postulación a la magistratura, en la que sí tienes que saber el derecho internacional, derechos humanos, constitucional, de manera transversal, y luego tienes la mitad del examen por especialidades, que es civil y mercantil. Estoy tomando un examen civil, penal o laboral. Y me di cuenta que necesitaba muchísima preparación, aunque tenía la ventaja de ya haber obtenido, digamos, el nivel necesario de preparación para haber sido magistrado y magistrado superior, pero tenía que ahondar en esos temas, el minero, el tributario, el laboral, etcétera, cosas que no eran mi dominio. Y pues me dediqué a estudiar prácticamente hasta enriquecerme, ¿no? Porque sí, efectivamente yo estudiaba más o menos 6 horas al día, aprovechaba que era pandemia, no había mucho que hacer, pero sí terminaba a las 4 de la tarde un poco mareado. Y a las 4 de la tarde que estaba así un poco mareado, le decía a mi hijita, vamos a dar una vuelta, ¿no? Entonces salíamos a caminar, finalmente cuando ya se podía salir en carro, dar una vuelta, teníamos algo que ver y descansar hasta el día siguiente. Eso no es casualidad. O sea, llegar al cargo no es casualidad, es una ardua preparación y contrariamente a lo que se puede pensar, el concurso para el notario tiene 2 fases, 3, la curricular, el examen escrito y el examen oral. Y muchas personas piensan que el examen oral solo es una entrevista personal, no, es examen oral y una entrevista personal. El examen escrito, pues estudiando, algún día lo vas a pasar de todas maneras. Pero el examen oral es sumamente difícil, ¿saben por qué? Te toman las mismas materias que están en el balotario,
pero te presentan una cajita con unas bolillas tipo sorteo en la tinta y al azar, sin ver, sacas una bolilla y una bolilla y una balota. ¿Ya? Y si en esa balota, por ejemplo, te toca el impuesto selectivo al consumo, estás muerto. Puedes saber todo el Código Civil de memoria. Puedes ser el gran constitucionalista. Inclusive te puedes saber derecho registral de pe a pa, pero te tocó la balota de el tributo ese, ¿no? O como yo vi a un ex postulante que conocía las materias registrales, todos estos temas, y le tocó la balota del poder político, que es de constitucional. Una pena. Como ven, ya en ese asunto es un tema aleatorio, y es suerte. Es suerte. Es decir, Sí, es el destino. Entonces, ¿qué respalda que le propone usted? Bueno, a mí me tocó la balota de la sociedad anónima cerrada. Entonces, yo he sido profesor de la Universidad Lima, y bueno, ella asesora empresas privadas, no hay ningún problema, pero cuando vi que al postulante le tocó la balota de poder político, y decía, Dios mío, ¿cómo no me toca a mí eso? ¿No? Porque ese es un mío. Yo soy constitucionalista, aparte de conocer el derecho civil, ¿no? Pero ya es un factor aleatorio. Entonces, hay que estar lo máximo posible de preparado y un poquito de suerte. Efectivamente, por más preparación, es imposible que conozcas todo. Entonces, es muy, pero muy, muy difícil. Y sobre todo en las plazas que son atractivas, las plazas de capital de provincia, de capital de departamento, que son las más luchadas, por supuesto, las de Lima, así que hay que estudiar muchísimo. correcto, doctor, muchísimas gracias. Por lo que escuchamos, entendemos de que usted es una persona correcta, una persona con valores. Nos gustaría saber si es que usted ha tenido algún mentor, alguien quizás a quien ha seguido y que quizás siga sus consejos hoy en día. Bueno, esa es una parte de las desventajas que les decía hace un momento. Yo no he tenido un mentor y no he tenido la suerte de contar con abogados en mi familia, yo soy el primero. En toda la familia Pablet, en toda la familia Silva, y de repente voy a ser el último, porque mi hija quiere estudiar medicina, ¿no? Entonces, a mí me costó muchísimo desde ese punto de vista, nadie me abrió las puertas, me estoy que abrir yo. Y en segundo lugar, no tenía el suficiente apoyo familiar, porque en mi casa, mi hogar era una familia monoparental, o sea, yo y mi mamá, correcto, solos contra el mundo. Entonces, no tenía mentor, no tenía mayor apoyo, solamente mis ganas de surgir después de haber encontrado esta maravillosa carrera, que fue como un milagro, como les he contado, ¿no? Porque finalmente yo estaba dispuesto a desperdiciar mi vida. Y dedicarme muchísimo. Ahora, ¿a quién eventualmente podría yo considerar como mi mentor? Es a mi hija, por dos razones. Primero, porque cuando tuve mi hija, entré en estado de pánico de hacerte cargo de una vida, pánico de qué futuro le vas a dar, pánico de por qué le vas a mantener. Superado todo eso, ¿no? Ya lograr las cosas, allanar el camino, ¿no? Después es ese amor puro, ¿no? Que tú ves en un ser humano que viene de ti, que es tu propia sangre, y que lo único que hace es como un catalizador, moverte todos los días. Es un impulso, sí. No le voy a decir que es una bendición, es un catalizador bravo, o sea, sí, te motiva a hacer más, y a convertirte en un ejemplo para el cual tú no estás destinado. O sea, yo no necesito ser ejemplo, pero al ver que tenía una hija, trato de hacer lo mejor posible en la vida. Y rescato lo que alguna vez me dijo mi abuelo, Francisco Silva, que el mejor tesoro, la mejor herencia que le puedo dar a mi hija es un apellido limpio. No dinero, un apellido limpio, que no se avergüence de presentarse de su hijo de tal. Así. Tengo una hija, me encantaría, bueno, nos gustaría seguir hablando
más, para entendemos también que para poder escribir conocimiento. Vamos un poquito ya a temas notariales. Quisiéramos hablar respecto a los trámites, ¿no? A ver, lo primero que tiene que saber, no solamente empresarios, agentes inmobiliarios, sino cualquier ser humano ciudadano que quiere comprar una propiedad de inmueble, tiene que estar consciente que en el Perú hay una situación que algún día debería cambiar, porque es una situación extrema, anómala, que es que normalmente por regla general la compra de un predio tiene una presión tributaria bárbara. Tiene 3 impuestos de por medio que se tienen que cumplir antes de. Primero, tiene que estar el impuesto predial, el famoso autovalor, pagado al año en el que usted va a hacer su compraventa. Segundo, que es el impuesto más injusto que hay sobre el planeta Tierra, que es la alcabala, que es por el hecho de que tú le das el 3% al Estado por el simple hecho de la transferencia de propiedad. La que tú la has sudado, la has lomeado para comprarte, que tienes que regalar el 3% a la municipalidad, que encima ya sabemos dónde termina esa plata. ¿No es cierto? La cólera. Y 3% de un departamento de 120.000, 140.000 dólares no es poca cosa. No es poca cosa. ¿Qué hace, entre comillas, esa presión tributaria y este impuesto absurdo? Lo que está generando es evasión tributaria. Hay un desincentivo a la formalidad y hay un gran incentivo a la evasión. Porque per se los tributos, los impuestos son impopulares, pero peor aún en este escenario. ¿Por qué le tienes que dar 3% de lo que estás vendiendo a la municipalidad solo por el acto de venderlo? No tiene sentido. El tercero, que es el impuesto a la renta, por lo menos entre personas naturales, vamos a hablar, ¿no? Ya cuando hay personas jurídicas que rentan en tercera categoría, la situación es diferente. El impuesto a la renta, que ya también te saca el 5% de la ganancia, ¿no? Que en una compraventa, imagínense una casa en Santa Mónica, es harta plata, ¿no? Es harto billete, y es también injusto, pero bueno, por lo menos hay una ganancia sobre la cual se puede aplicar un impuesto, pero no es como la alcabala. La alcabala es sencillamente viene el Estado con la pistola y te saca la plata. O sea, no tiene ninguna justificación eso. No tiene ninguna justificación y en algún momento desaparece. No sé si en el resto del mundo, no conozco legislación comparada, la verdad, haya tanta presión tributaria para un acto que debería ser fácil, ágil y económico. La única experiencia que yo conozco es hablando en la última plenaria de la Comisión de Asuntos Internacionales de Notariado que tuvimos en Montevideo, en abril, le pregunté a un notario de Puerto Rico si había algún tipo de impuesto en la compraventa. No hay ninguno. O sea, ni predial ni nada, no hay ninguno. Y bueno, Costa Rica o Puerto Rico está su tema más engrasado pues al sistema de los norteamericanos. ¿Cómo será el tema de taxes ahí? Tampoco no estoy seguro, haría mal en hablar, pero no creo que haya una experiencia tan bárbara en el Perú de 3 impuestos para una compraventa. Y encima, con las tasas registradas, el costo de la notaría, que en efecto es un sobrecosto, ¿sí? Pero tiene una utilidad que es la seguridad jurídica, sirve para algo. Entonces, una compraventa que es un tema ordinario del día a día se convierte en algo sumamente complicado, oneroso, y encima con las barbaridades que tiene nuestro Código Civil, ¿no? Porque en un país informal, tercermundista, donde hay clan orellana, invasores, todo eso, nuestro Código Civil todavía dice que la compraventa se puede hacer de manera verbal, ¿no? De manera verbal, que con la simple acuerdo de voluntades tú ya eres propietario, ¿no? Entonces, todos esos problemas que se generan en el Perú, ojalá en algún momento tengamos un Congreso de la República a la altura de estos problemas y comiencen a solucionarlos. Eso es, digamos, por la parte tributaria. Lo otro que deben tomar en consideración es asegurarse de que quienes van a vender efectivamente tengan un derecho a propiedad. Y es muy fácil cuando tenemos el previo inscrito en registros públicos. Sacamos el CRI, tercero de buena fe a registrar y listo, ¿no es cierto?
pero tercero, buena fe, estar diligente, además, porque ya el Tribunal Constitucional aterrizó esta idea hace algunos años y ha indicado que no basta que tú confieses en el registro, sino que tienes que estudiar los títulos, mirar si hay causales de nulidad, además tienes que ir al sitio a conocer el predio, a ver si hay un ocupante precario o alguien que se te acerque, ¿no? En fin, a decir que tiene un título clandestino que no está inscrito en registros públicos, a pesar de que el predio esté inscrito en registros públicos. Lo primero, ese es el tercero de buena fe, diligente. Ahora, cuando usted va a comprar un predio o derechos de acciones de un terreno que no está inscrito, yo le recomiendo que haga todos esos pasos y que después se persigne y se encomiende a Dios. Sí, porque no sabe para qué se va a comprar. ¿Quién sabe y cómo puede averiguar usted cuántas veces ya fue vendido ese crédito? Si no hay un tracto sucesivo público, ¿no es cierto? No sabemos. ¿Qué hago yo en la notaría para intentar garantizar, primero, que no haya esa viveza y dos, que nos estén engañando como notaría a los vendedores de predios que no están inscritos, ¿sí? O cuyo derecho de propiedad no figura en el registro, cosa que debería desaparecer de un país informal como el nuestro? Les hago firmar una declaración jurada de que no han habido actos de disposición de ese predio, de esos derechos de acciones, desde la fecha en que me muestran el testimonio hasta el día que están viniendo a la notaría. Es la única forma de garantizar que se trate de un acto totalmente ilegal, que haya un derecho de propiedad disponible. Pero ¿cómo es posible que en un país como el nuestro sea posible que haya un predio inscrito, ¿no? Totalmente saneado, inscrito, pero que puedan existir paralelamente títulos en la clandestinidad, fuera del registro, propietarios fuera del registro? O sea, eso no tiene sentido. Eso está mal. Eso viene de un sistema registral parecido al nuestro, que es el francés, y este sistema de transmisión de la propiedad es consensual, de origen francés, del Código Napoleónico. Pero ya estamos en el año 2025, o sea, ya pasaron 200 años. Ya tenemos que ponernos en contexto actual. Y lo tercero, bancaricen los dineros que están de por medio en esa compraventa. Y guárdense el voucher. Y asegúrense de hacer la escritura pública en un plazo razonable. Porque ¿qué va a pasar? Su vouchercito en unos meses ya no va a tener información ilegible. El papel técnico desaparece de información en meses. ¿Sí? Y cuando usted lo quiera llevar a la notaría ya no se puede hacer. Y por una tontería como esa, no se puede materializar su escritura pública. Entonces, sea diligente con sus propios intereses. ¿Sí? Además, si usted pasa todos los días, dice, yo he hecho toda esta transacción, acá está mi voucher que es del año 2018, pero recién voy a firmar la escritura pública en el año 2025, ¿qué cree que va a pensar el notario? ¿No es cierto? Por simple lógica, ¿no? O sea, acá hay algo raro, ¿no? Y va a comenzar a descargar, y se va a truncar su situación, por más sana que lo esté planteando usted. Pero si trae una transacción de hace prácticamente 10 años, no puede ser. Y le complica al notario porque tiene que comenzar a verificar cuáles eran los requisitos desde 10 años, ¿no? ¿Cuánto era el monto bancarizable? Que ahora es 2.000 soles o $500. Hace algunos años atrás era menos, ¿no? O cuánto era el cálculo de los impuestos en su momento. Y algunos traen, no, acá está mi pago de alcabala con la minuta que yo puse en 2018, en el año 2025. Y si yo le permito eso, le estoy dejando de evadir tributos, tendría que reintegrar a la municipalidad, qué sé yo, cosas así. Entonces, hagan a tiempo. Y finalmente, la última recomendación es: los trámites legales por su propia naturaleza son extensos, necesitan tiempo y paciencia. No hay fórmulas mágicas. No hay que, yo vengo hoy día con todos mis documentos a la notaría y hoy día se firma. Mentira. En la revisión nomás nos vamos a demorar. Para programarla también. Tome en cuenta que no es el único usuario, ¿sí? Y si su caso está complejo, lo vamos a pasar más atrás. Disculpen, ¿no? Tienen que fluir los que están ok. Es así, ¿correcto? Claro, es como decir que si tu CRI tiene muchos asientos registrales, pues eso va a demorar bastante porque tienes que hacer toda la lectura de TIC, ¿correcto? Ahora también, aprovechando que tocaste el tema de derechos y acciones,
que derechos y acciones, justamente esta figura de venta genera mucho vacío, ¿no? Porque también recordemos de que esta figura de venta pues solamente te inscribe en registros públicos un porcentaje, y como todos sabemos pues el porcentaje no sabe si está acá, si está allá. Muchas veces un cliente compra una esquina, entra en una esquina, pero finalmente es un porcentaje, se inscribe un porcentaje, y si es que más adelante tendría algún problema y alguien se ha posicionado en su esquina que él ha comprado, no habría cómo reclamarla porque es un porcentaje y puede ser aquí o allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esos casos, también lo que nosotros recomendamos, si es que hacen compras, ventas con derechos de acciones, es de que sí o sí haga un tratamiento topográfico. También de esta forma puedan inscribir lo que son las colindancias dentro de la venta de compra-venta, ¿no? Para que de una u otra forma podamos tapar quizás este vacío legal que genera esta figura de venta de derechos actuales, ¿no? Doctor, hablando de este tema de la legalidad y sabiendo de que estamos en un país pues como Perú, que como usted lo dijo es así nomás, ¿no? ¿Qué tan importante es formalizar los contratos, todos los contratos que hagamos, ¿no? Como poderes, sucesiones y cualquier otro documento? Mira, es sumamente importante, y acá estamos hablando comunes terrenales. Es tan importante porque acabamos de ver el mal ejemplo de las dos fiscales de la nación, ¿no? Que ninguna de las dos quería cumplir una resolución y eventualmente a unos días habían dos fiscales de la nación. Si eso pasa con las más altas autoridades del Estado, imagínate qué va a pasar con los ciudadanos comunes y corrientes que deciden pelear por derechos de acciones, por una fracción de terreno, etc. ¿Qué podemos esperar los demás ciudadanos? Entonces, lo que hay que hacer es, efectivamente, cumplir lo que está en el marco legal. Eso, en términos coloquiales, ¿cómo se traduce? Que vas a ser un comprador diligente, que vas a cuidar de tu propio interés, que nadie tiene por qué venir a cuidar por ti. No lo vas a hacer notario, registrado público, tienes que cuidar tú de tu propio dinero, de tu propia inversión. En derechos y acciones, estamos a puertas de que haya una solución maravillosa a todo este problema que se genera precisamente porque somos un país informal, un país de alta pobreza, donde solo los privilegiados pueden comprarse terrenos totalmente saneados, lotizados, con habilitación urbana, con recepción de obras, con agua, desagüe, todo eso que es una maravilla que está en la ley, pero que en la realidad pues, son pocos sitios, ¿cierto? La maravilla son lugares, perdón, la mayoría de terrenos son lugares desmembrados de comunidades campesinas, y si no lo son, ha habido tráfico mediante compraventas o transferencias de posesión, ¿no es cierto? Pero siguen siendo de propiedad de las comunidades campesinas, ya se construyeron edificios, ya. La realidad nos ha superado largamente hace muchas décadas, ¿no? Y peor todavía con la reforma agraria. Hay un decreto legislativo que está pendiente de reglamentarse, que va a darle solución a este problema, a este enfrentamiento que nos pone el propio Código Civil, de que no se puede hacer prescripción adquisitiva y propiedad en los predios sujetos a copropiedad, o sea, copropietarios no nos podemos prescribir. Y eso es una barbaridad, ¿no? En un país donde sobran los derechos de acciones, ¿no? O sea, no puede seguir siendo eso así. Y tal es así que acertadamente creo que una de las pocas cosas positivas que ha venido de este gobierno es haber emitido ese decreto legislativo el año pasado, que por desgracia hasta ahora no se reglamenta, que va a permitir que se hagan prescripciones de derechos de acciones, de copropietarios, etcétera, para poner fin a todo esto, ¿no? Y tiene más de una fórmula salomónica para abrir esta posibilidad y podamos salir de ese enfrentamiento. Ahora, entre paréntesis, hay algunos colegas que no sé cómo ni en base a qué están haciendo en sus notarías prescripciones de predios sujetos a copropiedad y copropietarios. No sé, los felicito, los saludo. Dicen que cada notario es autónomo. Dentro del margen de la ley, ¿no? Y hacer un acto contra ley, bueno, deben tener su justificación, no es de ahorita, se supone que han pasado su supervisión, deben tener su explicación, ¿no? Pues la verdad, yo me he roto la cabeza viendo cómo se puede hacer. No, porque no puedes interpretar donde no hay un margen de interpretación. O sea, el principio general del derecho no se puede interpretar de una ley clara, ¿no es cierto? Donde el método literal, expreso es suficiente,
Tú no puedes interpretar cosas fantasiosas y maravillosas, ¿no? Es donde es una recurso, donde la ley es esta pared es negra, señor, es negra, no hay más, no hay mucho que interpretar. Pero bueno, vamos a salir de ese problema con ese decreto legislativo y además registralmente creo que hemos avanzado porque allá cuando yo todavía hacía algunos trabajos independientes y ejercía como abogado, independientemente de los trabajos dependientes que tenía, recuerdo hasta el año por lo menos 2010, 2011 que los registradores públicos rechazaban las descripciones de derechos y acciones cuando las minutas y las escrituras contenían una cláusula esa de identificación geográfica, ¿no es cierto?, de predio para un futuro saneamiento. Decían, esta cláusula no puede existir porque usted se está comprando cuotas ideales, etc. Bueno, ese criterio ya ha cambiado. Ahora se permite, se pone en la minuta en la escritura esa cláusula que ayuda mucho a un futuro saneamiento, pero solamente se inscribe el porcentaje de derechos y acciones. Eso ha ayudado bastante. Ahora, la verdad, cuando se reglamente ese decreto legislativo, qué miedo, porque va a haber trabajo. Dios mío, las notarías para los abogados que se dediquen al tema registral, notarial, va a haber harta chamba, porque yo estoy totalmente seguro que 80% de propiedades están en derechos y acciones y entrampadas para su sanamiento por ese decreto. Una consulta, disculpen chicos, doctor, una pregunta. Aparte del término de acciones y derechos, también he escuchado división y partición. ¿Es lo mismo, es diferente o cómo se maneja lo de división y partición? División y partición es la fórmula para acabar con los derechos y acciones. Tenemos derechos y acciones cuando tenemos un predio con más de un propietario, o sea, hay copropiedad y nadie sabe cuál es en sí su parte física, porque son cuotas ideales las que legalmente compras. Entonces, para terminar con eso, ya hay un solo propietario acá, un solo propietario allá, es que se hace la división y partición del bien. En buena cuenta, ¿qué se hace en una división de partición? Los copropietarios permutan sus derechos entre ellos. El de acá le cede al de este lado, y el de este lado le cede a este lado, y se convierten en propiedades independientes. Listo, ¿no? Eso puede ser, lo normal es en una división de partición, puede ser previa subdivisión y luego adjudicación, ¿no? Digamos, si tengo un lote de 1000 metros, lo más sano es que haga la subdivisión, ¿sí?, física, mediante la municipalidad, inscribo esa subdivisión y ya hay dos lotes de 500 metros cuadrados, pero sigue teniendo dos propietarios. Entonces, lo que van a hacer mediante división y partición es adjudicarse el lote, digamos, A, este propietario, y el lote B, este, con lo cual ya cada uno es propietario de su lote independiente y se terminó la copropiedad. Y ahí ya por ende se da la independización, o sea, eso ya sería Sí, la independización. claro. Registralmente ya usted lleva el lote A una partida, su propia partida, y el lote B a su propia partida, y se acaba. Listo, ¿no? Y el antecedente, que era la partida donde estaba la copropiedad, se cierra. Entonces va a haber usted partidas registrales que le dicen eso, ¿no? Antecedente viene de la partida tal, ¿correcto? Pero ya tiene su propia partida. Eso. Correcto, gracias por la participación también. Para que no se me olvide, doctor, muchos en acá los que se dedican al rubro inmobiliario hacen lo que es el famoso contrato de arras, porque es un contrato muy recurrente. Entonces, quisiera que nos pueda decir cuál es la diferencia entre tener el contrato de arras privado y el contrato de arras con firmas legalizadas. Entendemos de que cuando legalizas la firma, le das, si bien es cierto, fecha cierta al contrato, pero ¿hay algo más? ¿Hay alguna seguridad jurídica más que se le da o es solamente la fecha cierta? A ver, vamos a ver el tema en macro, ¿no? Transversal. ¿Para qué sirve una escritura pública? ¿Y cuál es la diferencia y cuál es la utilidad de un documento privado con firma legalizada? ¿Para qué sirve? Porque en términos comunes y corrientes, ¿para qué me gasto 700 soles en una escritura pública si puedo tener esto con firmas legalizadas por 50 soles? Y el común denominador del ciudadano me dice, pago 50 soles, ¿no? ¿Para qué me gastas 700? Pero alguna utilidad debe tener, ¿no es cierto? Entonces, el instrumento público denominado escritura pública se diferencia del privado porque acredita que todo lo que se está narrando en esa escritura
es cierto, indiscutible y válido. O sea, nadie podría venir a decir, usted que ha hecho una compraventa en escritura pública, tú no eres el ciudadano, tú no has pagado esos $50.000, tú no eres el propietario, nunca fuiste propietario a partir de esta fecha de la escritura pública, tú nunca pagaste la alcabala, tú nunca pagaste el impuesto a la renta, etc. Todo lo que está escrito en la escritura pública. Eso produce absoluta veracidad y ese es el efecto pleno de la función fedante del notario, ¿no? De la fe pública. Pero cuando usted hace su compraventa en un documento privado con firma legalizada, el alcance y el efecto de la intervención del notario es solamente que se acredite que esa es su firma. Pero el resto del contenido es totalmente discutible, negable, tachable, etc. ¿Correcto? Entonces, no se acredita en un documento privado con firma legalizada que ha habido un acto de traslación de propiedad, que se ha pagado un precio, que se han pagado precios bancarizados, que se han pagado impuestos, etc. Todo aquello que usted lo convierte en propietario. Vale decir que usted en su compraventa con documento privado no se ha comprado nada, absolutamente nada. Claro, mucho dependerá de la buena fe de la otra parte. Si la otra parte quiere negarlo, usted está frito. Está frito porque no tiene cómo acreditarlo, salvo ya que se vaya a sede judicial y con todos los medios probatorios lo acreditará. Pero cuando lo hace con escritura pública, ni el juez lo puede negar, salvo que haya algún vicio de nulidad de la escritura pública. Pero aún así, declarándose nula la escritura pública, por orden judicial, por una sentencia judicial, sobrevive la misma transacción. ¿No es cierto? Entonces estaría plenamente acreditado. Esa es la diferencia. Por eso es que una escritura pública cuesta 700 y una firma legalizada cuesta 25 soles, ¿no? Bueno, y se van más lejitos, 15. ¿Entiendes? Más atrás, 10. ¿Correcto? Entonces, ese es el efecto. González Barrón, Gunther González Barrón, no sé si ustedes han escuchado hablar de él, ex notario, ex juez superior, etc. en Lima, conocidísimo, habla de eso. ¿Es el notario un sobrecosto? Y la respuesta es sí o no, sí y no también. Sí, porque cuesta una escritura pública, pero vale la pena gastar por ese efecto que le da de seguridad jurídica absoluta, de irrefutabilidad de ese contrato de compraventa. Entonces vale la pena hacer ese gasto para cuidar. Imagínense que son 700 soles delante de $20.000 que te está poniendo en riesgo en un contrato. No es nada, vale la pena, es costo-beneficio. Bueno, para también poderlos incluir en esto, queremos saber si tienen alguna duda o consulta, por favor, levantando la mano. Perfecto, por favor. Bueno, en el caso de que yo haga una compra de derechos y acciones, bueno, muchas empresas ofrecen el pago del 50% y firma posterior a terminar la comunidad de pago. ¿Cómo podría yo o qué documento debería hacer tanto el cliente esté seguro como tanto la empresa? bueno, la recomendación, y reenganchándome con la pregunta que también me hizo hace un momento y me he desviado, es siempre es recomendable que así sea un adelanto, un contrato preparatorio, arras, un preacuerdo, lo que usted quiera llamar, hágalo por escritura pública, porque ahí va a producir pleno efecto todo lo que ustedes como partes están indicando. Una manifestación de voluntad válida, que son ustedes, que se está pagando el adelanto, ¿correcto? Que se están comprometiendo a asumir los tributos, que hay un plazo fijado voluntariamente para que se cumplan los diferentes pagos que hay en armadas, etc. Y además, desde el punto de vista del vendedor, yo recomendaría lo siguiente. Yo haría una compra-venta de derechos y acciones, o si quieren, de todo el predio, pero con reserva de propiedad en tanto no me paguen todo el precio. ¿Correcto? Eso se puede hacer. Eso se llama compra-venta con reserva de propiedad. Muy bien, acabamos las voluntades, hacemos un calendario de pagos, me vas a hacer 6 pagos.
te vas a convertir en propietario recién cuando me abones el último sol del sexto pago. Y eso va a demandar hacer una segunda escritura pública donde los dos declaran que efectivamente se ha hecho el pago de esa última armada sexta cuota, con lo cual usted va a figurar como propietario en el registro público si es que el predio está inscrito. La segunda fórmula para el vendedor podría ser que se haga una compraventa con efectivamente ese pago pendiente en armadas y se utilice la fórmula de la hipoteca legal que se va a establecer de oficio por parte del registrador público al darse cuenta que hay un saldo pendiente de pago, varias cuotas de pago, y se va a hipotecar pues, a su favor para proteger su interés económico en ese contrato de compra-venta. Desde el punto de vista del comprador, la garantía es que primero todos sus pagos estén bancarizados. Dos, como dice la norma y todo el sistema de prevención de lavado de activos, que se pague a la cuenta del vendedor, salvo que el propio vendedor autorice que sea justificadamente la otra cuenta y así se establezca en la minuta y en la escritura pública. Porque si no, usted le está pagando a una persona totalmente ajena al contrato y se puede desconocer. ¿No es cierto? Y tercero, si es que hay muchísima desconfianza, que todos los pagos sean a contraentrega o a contrafirma. Y hágalo en un cheque de gerencia. Hágalo en un cheque de gerencia. Muy bien, presenta un cheque de gerencia en la notaría, presentas la minuta, comprador firmas, vendedor firmas, toma un cheque, listo, ¿no? Si es que hay muchísima desconfianza, porque normalmente eso se debería hacer antes, se entrega el cheque antes. Y si no le firman, usted no entrega el cheque. O si entrega el cheque y le firman, pero no le están cumpliendo, usted todavía tiene la posibilidad de correr al banco y decirle, por favor, que este cheque no se cobre todavía, ¿no? Todavía. Se hace con un cheque de gerencia que es evidentemente no negociable, mucho y mejor. ¿Sí? Ahora, podría valerse de otras figuras, pues de garantes, de avances, pero habría que ver la dimensión de la operación, ¿no? Para comprar pues, un terreno, no sé, de $10,000, la verdad que no vale la pena tanta cosa, ¿no? Ya poner un aval, un fiador, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero dependerá de la magnitud. Correcto, por favor, ¿alguien más tiene una otra duda? Sí. No. Muy buenas noches. Lo que quería hacerle la consulta, doctor, es lo siguiente. En las comunidades campesinas no tienen título de propiedad, ¿no es cierto? Solo tienen certificado de posesión. ¿Qué tipo de documentos se podría hacer en este caso? Si bien sabemos que ellos no tienen su título de propiedad y queremos adquirirlo y poder inscribir en registros públicos, ¿de qué manera se puede hacer la documentación? Bueno, concretamente en principio no le recomiendo adquirir nada que esté en una comunidad campesina o en una comunidad campesina, porque tiene varias limitaciones, son terrenos inhabitables, imprescriptibles, etc. O sea que es doble de difícil de salir. Primero. Segundo, como efectivamente no es tan fácil que una comunidad siendo propietaria pueda disponer de sus propios terrenos, porque para disponerlos tiene que citar asamblea general, tiene que haber una votación con un voto cualificado, 2/3 partes que permitan disponerse del terreno comunal en favor de cualquier persona privada, va a ser sumamente difícil. Y además, porque acá estamos hablando con la verdad, con la realidad, todo el mundo sabe cuánto hay que pagar a la junta directiva cuando uno quiere sanear su terreno. Y se avivan, eso lo sabemos en la realidad, se avivan. Para darle, para citar a la asamblea, hay que pagar acá, hay que pagar allá, hay que pagar allá, ¿no? Entonces es toda una tragedia. En segundo lugar, tome en cuenta que propiedad y posesión son dos figuras diferentes, ¿sí? La propiedad, como nos enseñaban en la universidad los que son abogados, y perdonen si me meto demasiado, hola Cecita, me meto demasiado en el lenguaje técnico, te da 4 o 5 poderes, ¿cierto? El poder de usar, disfrutar, disponer, reivindicar, ¿correcto? Yo todos los días discuto con una trabajadora mía que me insiste que son lo mismo, no son, porque posesión solamente le da el derecho de usar y usufructuar, pero usted no puede vender,
Usted lo puede reivindicar y disfrutar. ¿Correcto? Ahora, partiendo de esa pequeña distinción de que la posesión solo le da la posibilidad de usar y disfrutar, hay un agravante más con los terrenos comunales, que desde el punto de vista técnico-legal, ese uso y disfrute es solo para fines agropecuarios, ¿correcto? Para hacer sembríos, para criar animales. Claro, en la realidad estamos viendo que hay unas moles de cemento, ¿cierto? Las hay. En Alto Bosco, en Ticapata, en Pumamarca, sí, las hay. Pero eso es propiedad totalmente insana, ¿no? No van a poder obtener licencia de construcción, ni en vía de regularización, ni nada. Nunca van a poder obtener una declaratoria de fábrica, etc. Eso es una propiedad muerta, mal invertido ese dinero. Y en segundo lugar, no va a poder ser propietario como tal, solo va a ser poseedor. Por eso es que solo hay certificado de posesión, y posesión para esos bienes agrícolas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo puede sanear y cómo puede llegar a registros públicos? Olvídese de la prescripción adquisitiva y propia, no se puede, son terrenos imprescriptibles, es imposible. La única es que usted le ruegue a la Asamblea General y a la Junta Directiva para que citen a la Asamblea y autoricen el desmembramiento del terreno comunal, pase a ser ya su propiedad privada, vía compraventa, la figura que la Asamblea determine, y a partir de eso usted técnica y legalmente pueda sanear. Claro. Podría ser, ya siendo privado de usted a través del desmembramiento a título oneroso o título gratuito, poder hacer, no sé, con fines de saneamiento, una prescripción adquisitiva y propiedad, o esperar 5 años para hacer una inmatriculación en registros públicos y elaborar los documentos técnicos, plan, memoria descriptiva, etc. Pero es sumamente complejo. No le recomiendo a nadie ni comprarse posesión ni involucrarse con terrenos de comunidades campesinas. Ahora, finalmente, esto ya desde un punto de vista de política estatal, que alguna vez cuando Denis Yamoca me entrevistó en Exitosa hablamos, a raíz de una ley que hace unos meses ha sacado el Congreso de la República que permite declarar pues, el abandono de territorios extensos de las comunidades, que es lo que vemos en la realidad, que ya son esas zonas urbanas consolidadas, pero que todavía siguen siendo propiedad comunal, que va a abrir la puerta al saneamiento. Entonces, lo que hay que esperar es que ojalá que las autoridades sigan teniendo ese punto de vista de recoger la realidad, sigan legislando en ese sentido y nos ayuden a sanear aquello que ya está pues consolidado. No me van a decir ustedes que en Alto Bosco ahorita va a aparecer un sendero de palcos, ¿no es cierto? O de chocolate, cuestión. Hay tremendas construcciones, no tiene sentido ahí respetar la naturaleza del terreno comunal. Es más, la propia comunidad ha decidido no hacer nada en favor de ese terreno. No se haga nada, quiere decir que no le sirven, no le son útiles. Pero a la urbe, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Gracias, doctor. Solo para aportar tal vez el tema que preguntaba sobre comunidades campesinas, porque hace un momento, como que dijo el doctor, justamente la ley que salió, que todavía está por reglamentar, es de la independización básicamente de los derechos y acciones en terrenos comunales, más que todo. Entonces, ahí hay que tal vez complementar un poquito esa información indicando que si bien está reglamentada, hay un candado que le están poniendo, y no es que todos los que tienen derechos y acciones van a poder independizar, sino que indica la ley que tiene que existir administración urbana plena sobre el sector donde están los derechos y acciones. Entonces, como recomendación, tal vez a todos los que quieren adquirir derechos y acciones, esperanzados en que con esta reglamentación voy a poder independizar, yo les diría, ojo, hay que tener mucho cuidado, no todos los sectores van a poder hacerlo, sino verificar que efectivamente las zonas ya tienen reglamentación urbana, como es el caso de Alto Bosco, que muchas asociaciones sí se les dio reglamentaciones urbanas sobre todas esas matrices, pero en muchos otros sectores no, algunos podrán, algunos no podrán. Entonces, si me queden comunidades campesinas, se tengan muchísimo cuidado al momento de comprar. Y como bien lo dijo también en ese momento, no sabes dónde estás comprando.
y ese vendedor tal vez lo ha vendido a muchas otras personas en el mismo lugar, en el mismo modo de distribución, y no vas a poder utilizar, no vas a poder titular. Entonces, lamentablemente es una costumbre y siempre se dice que es la última de las últimas opciones que puedas recurrir si en caso de que quieres comprar algo. Solo para la votación. Gracias por la pregunta. Gracias. ¿Quién sería? ¿Quién quiere preguntar, por favor? Doctor, buenas noches con todos. Mi consulta es, yo adquirí un terreno comunal, la comunidad me hizo la transferencia por donación. Entonces, en este caso, ¿cómo yo haría para sacar el título del terreno? Porque ya me hizo la donación del terreno, ya soy propietario. Entonces, no sé cuál sería el siguiente procedimiento. Gracias. A ver, ¿ya han hecho la donación de escritura pública una vez? Sí, exacto. Ese ya es su título de propiedad. Y ahí deben estar establecidas los datos geográficos, ¿no? ¿Cuál es el área, el perímetro, los coordinadas, ¿correcto? Lo que ahí usted tendría que hacer es intentar, tal vez, como ya es propiedad privada, independizarlo. Entiendo yo que el propio terreno comunal estaba inscrito en registros públicos, ¿sí? Entonces podría tal vez independizarlo registralmente nada más, ¿no? Pero si no es así, tiene dos opciones. Uno, esperarse 5 años para hacer una inmatriculación del predio que usted ya tiene como privado, ¿sí? Podría ser una opción, por supuesto habría que estudiar a detalle el caso. Y lo otro es, para alcanzar el registro, a pesar de que ya es propietaria, hacer un procedimiento de prescripción adquisitiva que le permita obtener un segundo título, si así lo podremos decir, para que usted pueda alcanzar la inscripción en registros públicos. Aunque parecería más o menos tonto, pero hay que estudiar, habría que ver sus documentos. Yo creo que la primera opción que le dio de repente podría intentar una independización registrada. Estando registrado el territorio comunal y habiéndose ya desprendido mediante la donación el suyo. Yo creo que ese podría ser el camino, pero habría que ver todos los documentos. Bueno, César, ¿qué me va a preguntar? Sí, adelante. Doctor, buenas noches, querido público. Doctor, yo ejerzo la función de fiscal en la provincia de Sincarás. Es un problema de todos los días, Oropesa, Quijana, tenemos hacia Ocongate, o sea, casi todos esos componentes es a base de comunidades campesinas. Pero surge el primer problema, como usted dice, no han sido reconocidas con títulos de propiedad todas las comunidades campesinas en el tiempo de Lazo. O sea, la comunidad campesina realmente tenía un gran poder, pero ahora también no podemos dejar de decir que nuestros colegas, ciertos abogados están implicados en que de alguna forma hay diferentes asesorías sujetas a la voluntad del comunero, o sea, lo que el comunero quiere, y la verdad también cada presidente comunal, yo siempre lo he dicho, ¿no? Se maneja a la voluntad de la gran mayoría. Entonces, mi pregunta es, usted dice, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la señorita, que uno compra, pero yo la verdad he visto muy pocos casos en que un notario se atreva a hacer esa transferencia sobre un título, sobre un terreno de la comunidad. Porque lo general es que se transfiere la posesión. Usted sabe que, de acuerdo a la ley de comunidades campesinas, solamente es, como usted dice, ¿no? Los derechos que le corresponden como propietario, pero en realidad todos son posesionarios. O sea, no hay propietarios, pero acá surge un conflicto, ¿no? De que el padre o el abuelo que ha sido comunero inicial, esa comunidad ha sido iniciada con 50 comuneros. Ese comunero ha tenido 4 hijos y ya se van extendiendo y ya van siendo 1000 comuneros. Actualmente hay comunidades con 2000 comuneros. Mi pregunta es, de alguna forma, con el transcurso del tiempo, si un presidente comunal en la asamblea dice, señores, les vamos a transferir a todos los comuneros estos terrenos de acuerdo ya con una habilitación urbana, digamos, a
a 100 metros de aquí en su que les corresponde, los vamos a sortear, con el tiempo podrían ser propietarios, o sea, podrían perder a base de la decisión de la comunidad. Claro, o sea, la comunidad tiene la posibilidad de dar en propiedad, ya no solamente en posesión, las parcelas. Sí. Y no sería una novedad que adjudique su propio terreno a sus propios comuneros. La condición expresa es que sean comuneros, para respetar los estándares que establece la ley de comunidades campesinas. Tiene que adjudicarle como comunero, ¿no? En ese caso, si se da una adjudicación, estamos hablando en términos de propiedad, ya deja de ser propiedad de la comunidad campesina, ya es propiedad privada, ¿correcto? Y como tal, se puede hacer todos los procedimientos para la indemnización en registros públicos y ya pasa a la esfera de la disponibilidad en términos de derecho civil. Ya entra el tráfico normal patrimonial. No hay ningún problema, se puede comprar, vender, permutar, donar, etcétera, sin que ya nada tenga que ver la comunidad campesina. En tanto no suceda eso, el propietario es la comunidad campesina y lo único que puede hacer es ceder en posesión, como efectivamente lo hace por parcelas de sus comuneros, o mediante la asamblea desprenderse en términos de propiedad de todo o parte de su terreno como comunidad campesina. Esa es la realidad, pero sí es terrible todo el tema este de las comunidades campesinas. Es que poner una solución, insisto, estamos en el año 2025, un pedazo de esta tierra, tiene que ponerse en contexto actual, ¿no? Y creo que esa última norma que les decía, que ya reconoce pues, el abandono de terrenos comunales en zonas urbanas consolidadas, ha puesto un pie en ese sentido. Ojalá que sigamos avanzando, ¿no? El doctor decía hace un momento sobre el tema de derechos y acciones que tienen que ser zonas urbanas o con habilitación preliminar. Yo creo que eso va a degenerar en jurisprudencia registrada, estoy seguro, en que sean por lo menos áreas urbanas consolidadas. Si bien es cierto, el punto de partida expreso de la ley es ese, estoy seguro que el tribunal registral o alguna autoridad va a ir avanzando en el tema de que sea por lo menos en áreas urbanas consolidadas, que es el mismo criterio para hacer las prestaciones adquisitivas de propiedad, ¿no? Y eso ayudaría bastante. Claro, gracias, muchas gracias, doctor. Nos va a ganar un poco el tiempo.